Hace varias semanas tuve la oportunidad de ver en la Universidad del Turabo, de la Fundación Ana Geméndez, el documental Aguirre 0231, el cual habla sobre la experiencia de la industria azucarera, en especial la central Aguirre, localizada en Salinas, y cómo los empleados recuerdan esos gratos momentos de la zafra azucarera en Puerto Rico. Según datos adicionales que hemos obtenido de la historia de la central Aguirre, esta para el siglo XIX, bajo la dominación española en Puerto Rico, era una hacienda productora de azúcar moscabada, la cual ese azúcar básicamente se exportaba para España y algo para el mercado norteamericano. La hacienda tenía jornaleros, tenía cerca de 3.000 cuerdas de caña y un buen trapiche y una buena molienda durante la época desde enero hasta cerca de abril o mayo que trabajaba. Salinas tuvo 2 centrales azucareras que se establecen ya bajo la dominación norteamericana en Puerto Rico. La primera que se monta es la central Aguirre, bajo la compañía de Ford y compañía, que vienen a Puerto Rico en el 1900, 2 años después de la invasión norteamericana por Guánica, y compran en el 1900 los terrenos de la antigua hacienda Aguirre, productora de azúcar moscabada, y establecen la gigantesca central azucarera que históricamente se conoció como Aguirre Sugar Company. Bueno, nosotros teníamos unos turnos rotativos, eran de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eran trabajos bastante peligrosos. Muchas personas murieron debajo de las ruedas del tren porque se enredaban con la caña o por otras circunstancias pues se podían quedar dormidos y ahí lamentablemente caían y el tren los mataba. Aguirre fue la segunda central más grande establecida en Puerto Rico. Tenía 2 molinos cuando se estableció y cerca de 3.000 cuerdas de caña que luego fue adquiriendo por compra otra finca. Ya para la época en que se establece como central azucarera bajo la dominación norteamericana, esta central tenía una capacidad de molienda de unas 8.000 toneladas de caña por día y por zafra desde enero hasta cerca de mayo y junio producía un promedio para las épocas antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, producía cerca de unas 60.000 toneladas de azúcar y mayormente esa azúcar turbinado o azúcar negra era exportada para el mercado de los Estados Unidos por su muelle. Aguirre fue una de las corporaciones más exitosas establecidas por los norteamericanos en el 1900, ya que esta central tenía un cuerpo administrativo en la central que se dedicaba a darle un excelente mantenimiento a la central, y entre el 1900 y el 1905 ellos establecen la línea del ferrocarril sobre 45 a 50 kilómetros de vía métrica para dar servicio de pasajeros, de caña y de carga desde el municipio de Ponce hasta la central Aguirre. El sistema ferrocarriles en Aguirre consistía de 14 locomotoras diésel. Entre ellas teníamos 2, la 40 y la 41, que antes eran 3, doble motor. En otras palabras, estamos hablando de 2 locomotoras en un mismo chasis. El sistema era bien completo, ya que en un momento sirvió dando servicio de pasajeros, ya que en las afueras de la misma central todavía existe en pie la antigua estación de pasajeros de Aguirre. Y al mismo tiempo servía de sistema de transporte de carga, aparte de traer su caña para ser molida en la misma central. A su vez,
también manejaba carga y los productos derivados de la caña. La central Aguirre en Salinas tenía un eficiente sistema de transportación de caña a la central por vagones. Estos vagones llegaban a la central, tenían una capacidad cada vagón de caña movido por locomotoras de unas 20 toneladas de caña, la cual tenía un sistema de rampa único en Puerto Rico, el cual el vagón se iba virando lentamente hasta que la caña caía en la hamaca o movedora hacia el sistema de corte en trozos de la caña, y luego pasaba esta caña al molino donde se extraía el guarapo de caña y comenzaba el proceso de la producción del azúcar. Consistía de todos los elementos que se pueden encontrar en un sistema de ferrocarriles, tanto en Estados Unidos, en Sudamérica o cualquier parte del mundo, ya que tenía toda la infraestructura presente. Estamos hablando desde su infraestructura Casa Redonda, es la única que queda todavía en existencia en Puerto Rico, que originalmente habían 7. Todas ellas pues las podía encontrar esparcidas desde San Juan, Arecibo, Mayagüez, Aguadilla, Ponce y finalmente pues en Aguirre. Y a nivel de maquinista, ¿no? Porque maquinista pues está montado en la locomotora, ¿ves? A menos que sea un descajile grande, como uno que cogió aquí muchos años antes de yo ser maquinista. Pero al contrario, el maquinista tenía bastante seguridad. Lamentablemente, la mecanización de la industria azucarera comenzó muy tarde en Puerto Rico, comparada con otras regiones, y no se logró crear un prototipo eficiente de cortadora de caña para el tipo de terrenos y necesidades de Puerto Rico. Con la situación de la falta de obreros en la caña y una caña que llegara más limpia a la central, Aguirre comenzó a tener descenso en la producción de caña por cuerda, como el rendimiento y la producción de azúcar en la central. Esto incide en que la central pues reduzca las ganancias que obtenía la compañía Aguirre, y para el 1970 ellos deciden, los americanos, cerrar la central y vender los terrenos para usos no agrícolas. El gobierno de Puerto Rico en aquel tiempo, que era dirigido por el exgobernador Luis A. Ferré, decide expropiar la central, paga cerca de 3.3 millones de dólares, que con el ferrocarril y las tierras sube a 7.8 millones de dólares. Desde el 1970 la central Aguirre comienza un deterioro, ya que el gobierno de Puerto Rico en aquel entonces administraba la central por la Administración de Terrenos de Puerto Rico, y para el 1972 traspasa la central del ferrocarril y sus terrenos a la corporación pública adscrita al Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Bueno, ahora estamos acercando a lo que este vehículo se llama una teresina. Esto es como diríamos, los picapiedras en el sistema de trenes, cuando no teníamos solamente como sistema de impulso el vapor, pues teníamos que usar nosotros mismos. Esto es lo que se llama una teresina. Su fuerza para poderse mover es a base de los mismos trabajadores o el operador que se paraba en la parte superior de ese vehículo, levantando, haciendo presión a estos mangos para así lograr generar el impulso suficiente para ella moverse. En esto, pues, como siempre, el que iba cómodo era el capataz, porque era el que iba sentado, los demás haciendo la fuerza.
Y esto es desde que se conoce el tren, según cómo se desarrolló por primera vez las vías, así mismo se desarrolló este mismo sistema. Ok, tienes aquí sistema de impulso, que es por fuerza de hombre, frenos, que en este caso son dobles, porque en ciertos momentos cuando habían pendientes necesitaba el doble de fuerza para lograr frenar, porque esto es meramente por el peso. Bien, si notas aquí, el sistema de freno que se aplica según él va pegando. Se le hace la presión y él pega. Ok, este sistema todavía en varias partes en Sudamérica, Centroamérica, lo pueden encontrar. En Estados Unidos lo puedes ver en los museos. Estos trapiches hacen ya 10 años promedio que yo he venido coleccionando. Desde luego, en las condiciones que están ahora, no en las condiciones de cuando yo los tuve. Estos trapiches se ha invertido tiempo y dinero para poderlos llevar a su condición original, para que así pues no pierdan su historia, ¿verdad? Es que donde yo estoy sentado es un trapiche que es del 1884. Estos trapiches fueron introducidos a Puerto Rico para el siglo XVIII. Fueron los trapiches que llegaron en el desarrollo de la industria azucarera, porque antes mayormente lo que habían era trapiches de madera, y estos trapiches de hierro se trajeron de Estados Unidos. El segundo que está a mi espalda es del 1893, y el primero, que es un modelo igual donde yo estoy sentado, ese trapiche de 1863. Son 3 trapiches y algunos de estos se utilizaban para la muestra del guarapo, y luego esa muestra del guarapo se llevaban a análisis al laboratorio de las diferentes centrales donde estaban ellos ubicados, y para los efectos dieron el comienzo del desarrollo más tarde de las grandes centrales azucareras de Puerto Rico. A pesar del deterioro que comienza la central Aguirre a observarse para la década del 70, la central era el mayor productor de azúcar en Puerto Rico y el que mayor terreno tenía bajo cultivo de caña de azúcar y obreros tanto en la fase fabril como en la fase de campo. La central Aguirre pues fue cerrada por el gobierno en la zafra del 1990 en abril, cuyo último vagón de molienda se conoció como el 0231. Ahí terminó la época dorada de la industria azucarera en Salinas. Sus vías quedaron abandonadas y sus locomotoras años más tarde fueron vendidas por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Cerca de unas 12 locomotoras fueron enviadas por barco a la República Dominicana para trabajar en las centrales azucareras en la República Dominicana, ya que allí existe ferrocarril también para el transporte de la caña, y salieron también, además de las locomotoras, sobre 200 vagones de caña de la central Aguirre, y posteriormente cuando cerró la central Mercedita en Ponce en el 96, también se vendieron más de 100 vagones de caña también para la República Dominicana. El gobierno continúa siendo el propietario de la central Aguirre actualmente para el año 2009. Muchas de sus casas
fueron vendidas por leyes que se crearon en $1, otras pocas han sido arrendadas a personas particulares. La mayoría de las personas que trabajaron en la época dorada en Aguirre desde el 1900 hasta el 1970 con la central Aguirre han muerto o han emigrado para Estados Unidos o se han ido a otras partes de Puerto Rico. La creada Corporación Azucarera, adscrita a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, tenía un déficit de sobre $25 millones. La central Aguirre tuvo pérdidas hace años de sobre $6 millones y en la forma que estaba estructurada la industria ya estaba en decadencia. Las centrales en Puerto Rico tenían pérdida de tecnología, estábamos atrasados cerca de 20 años ya comparado con nuevos productores de azúcar en el mundo como la India, como el estado de Florida, el estado de Texas, la República de Venezuela, la República de Colombia, la cual fueron aumentando rendimiento mientras Puerto Rico iba perdiendo rendimientos de 10 y de 12% con unas producciones de 30 toneladas por cuerda. Los rendimientos bajaron a 6.6 y la producción de caña de 35 toneladas por cuerda bajó a menos de 15 toneladas por cuerda. Para el 1990, en la central Aguirre, producir una libra de azúcar costaba 54 centavos cuando el precio de producir una libra de azúcar negra en el mundo o azúcar turbinado era de menos de 14 centavos. El gobierno, según datos obtenidos, comenzó con la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, posteriormente con la Autoridad de Tierra, la Corporación Azucarera y la Oficina de Energía de Puerto Rico adscrita a la Fortaleza, estudios conducentes a buscar alternativas para producir sus productos de la caña de azúcar que no fuera básicamente producción de azúcar y producción de mieles finales. Como ustedes saben, la industria azucarera desapareció en Puerto Rico en el año 2000. Ya para ese año la última zafra en Puerto Rico fue en la central Coloso en Aguada y ya 2 años antes había tenido la última zafra la central Roig localizada en Yabucoa. El gobierno pues por muchas décadas, desde el 1960, comenzó el proceso de mecanización, comenzaron a hacer estudios del bagazo de caña para la década del 70 en varias centrales de Puerto Rico para producir del bagazo vapor y ese vapor mover turbinas y producir energía eléctrica. El petróleo en esas décadas era barato, pero hoy en día el precio a nivel mundial del petróleo hace factible que en Puerto Rico se establezca una nueva industria cañera para producir energía, para producir alcohol o etanol derivado de la caña de azúcar como combustible para los automóviles y otros vehículos en Puerto Rico. La importante necesidad de la industria del ron en Puerto Rico, de mieles ricas y cerca de unos 25 o 50 subproductos derivados de la caña de azúcar que hoy en día producen muchos países tropicales y subtropicales en el mundo. Con la desaparición de la industria azucarera en Puerto Rico en el año 2000, ya Puerto Rico desde la década del 80 importaba de Santo Domingo y otros países tan lejanos como la India, América del Sur, América Central y algunas islitas del Caribe, sus mieles para la producción del ron en Puerto Rico. Puerto Rico desde el 1990 hacia acá consume cerca de unos 60 millones de galones de miel final o mieles ricas, las cuales el gobierno pudo y podría establecer en Puerto Rico de nuevo
de 2 a 3 centrales azucareras, las cuales estas podían producir mieles ricas para la industria del ron que tanto lo necesita, ya que desde cerca de la década, como indiqué, del 70 y 80, Puerto Rico comenzó a ser importador de mieles, cuando anteriormente a la década del 70 Puerto Rico era exportador de mieles finales para los mercados mundiales, además del azúcar negra. Las centrales deben establecerse con la tecnología moderna y deben estar localizadas principalmente en el área oeste de Puerto Rico, establecer una central en el oeste que pueda producir algún subproducto de la caña de azúcar, otra central que podría estar moderna y localizada al lado de la destilería Serrayes en Ponce, donde ubicaba la antigua central Mercedita, y otra podría estar localizada en el área este, donde todavía se mantiene el molino y maquinaria de la antigua central Roy en Yabucoa.